Buenas, bienvenidos a Raíces del Balón un día más, hoy con un vídeo muy interesante de un perfil que está llegando ya a la élite y que vamos a analizar aquí, que es el de Arkaitz Mariezcurrena, el delantero, vamos a decir atacante de la Real Sociedad B, que el año pasado estuvo en el C y que va quemando etapas a una velocidad bastante rápido, y yo creo que es un buen momento ahora que está entrando en dinámica de primer equipo, etcétera, aunque el último partido no jugó contra Las Palmas. Pues bueno, analizar un poco qué es de este jugador, sus características y ver qué futuro puede tener en la Real. Así es, vemos que está siendo clave la temporada de la Real Sociedad B. Están contando con él tanto para jugar en banda como para jugar en esa línea de punta, cuando juega con un 4-1, 4-1 o 4-3-3, como le quieras llamar, pero siempre tirado a banda izquierda. Y cuando juega con dos delanteros, pues él es el que ocupa un poquito ese perfil de punta. Le hemos visto jugar con el primer equipo también, esta vez con Imanol, sí, tirado a banda izquierda. Y bueno, ahora vamos a entrar un poquito más a fondo en ver lo que es un poquito Arkaitz Mariezcurrena. ¿Cómo dividimos el análisis, Pello? Bueno, yo creo que empezaría hablando un poquito de lo que tú comentas, ¿no? De qué perfil de jugadores, en qué posiciones puede rendir y qué diferencias hay. Yo creo que no es un perfil de 9 clásico, ¿vale? Aunque es atacante, aunque la mayoría de partidos ha jugado delantero, no es un 9 clásico para nada, no es un rematador, sino que es un jugador muy móvil, que cae mucho a bandas, que desciende también varios metros para descargar y hacer jugar al equipo, y que a pesar de su físico, que ahora hablaremos de él porque creo que es uno de sus puntos fuertes, es un delantero que funciona muy bien lejos del área y quizá no tan bien como ese rematador puro, porque tampoco tiene muchos centímetros para rematar de cabeza. No, es que como bien comentas, no es un 9 puro, no es un rematador de área, pero sí que es verdad que, como comentas, uno de sus puntos fuertes, pese a no a ser un delantero de 1,90, que no sé si mide 1,72, así no es muy alto, Sí, es unos pero 70 y poco, sí, tiene pinta. pero tiene un tren inferior, pero potentísimo, que es casi prácticamente imposible de derribar, que tiene un centro de gravedad muy bajo, que protege muy bien el balón. Y sí que es verdad que así como no es un gran rematador, que digamos, sí que es verdad que se busca muy bien ese espacio entre los centrales. Sí, como bien comentas, a mí me gustaría destacar no solo el tren inferior, sino el tren superior también, porque tiene una espalda muy ancha, lo que le ayuda también a proteger esos balones, más allá de las piernas y de la cadera también, que tiene un poco ese perfil. Lo comparaban los amigos del Rincón de la Real con el Kun Agüero, ¿no? Y creo que está bastante acertado de ese delantero con un tren inferior muy potente, pero también con ese tren superior y con capacidad para buscarse los espacios. Y de hecho es que una de sus principales virtudes es que gana muchos duelos, o por lo menos va a todos, y siempre incordia, siempre incomoda con ese físico y no da un balón por perdido, ¿no? Hace mucho esto de colocarse entre el rival y el balón, metiendo ahí su cuerpo, y muchas veces se la acaba llevando, aunque sea de manera trastabillada, por pura insistencia, porque es un jugador con muchísima energía, también una de sus cualidades. Sí, aún así tampoco destaca mucho por su velocidad, pero no, sí que tiene como ese primer paso, esa primera arrancada que es bastante potente, yo diría. Es potencia, pero no velocidad, claro, hay que diferenciarlo. Yo diría sí, que es una primera zancada que es tan fuerte que ayuda muy bien a ganar esas ventajas, a ganar esa posición y a meter ese cuerpo que tiene por el medio, que le ayuda a salir airoso de todas las situaciones. Así es. Bueno, luego, ¿qué decir? Por arriba no es un ganador de duelos. Es un jugador que sí que es verdad que puede dar aire al equipo en un pelotazo largo, te puede retener el balón, pero no es un ganador de duelos por arriba. También hay que decirlo. Sí, es que yo creo que no es el perfil de 9 que tienes que sacar para oxigenar al equipo y que te dé, sobre todo por arriba. Si lo haces por abajo y tal, sí que te va a saber proteger esos balones de espaldas, pero no es ganador de duelos aéreos. Quizá en Primera Federación sí que eso lo hemos visto un poquito más. Sí que viendo sus partidos lo pelea muy bien porque tiene físico, no salta mal tampoco y sabe... Tiene garra. Sí, y sabe ubicarse bien en esas situaciones, pero yo creo que contra un central de primera división de máxima categoría sí que sufriría, porque ahí la diferencia de altura le pasaría factura, pero igualmente creo que puede aportar desde muchas otras perspectivas, digamos, y también es que puede jugar, le hemos visto jugar en ambas bandas, le hemos visto jugar de delantero, le hemos visto jugar incluso de interior, aunque no le vemos ahí porque tampoco es un jugador muy técnico. Pero yo creo que sobre todo va a jugar de 9 en esta Real Sociedad, si acaba llegando al primer equipo, porque creo que es un poco ese perfil que a la Real Sociedad le puede venir bien, porque es un chico que, a pesar de su físico, que no lo dirías viéndolo, es bastante asociativo, le gusta combinar y yo creo que es bueno asociándose. Mira, en comparación con jugadores del primer equipo, sí que es verdad
que tiene características similares a las de Oyarzábal, ya que no es un 9 puro, y ahora Oyarzábal viene jugando de 9. No es un 9 rematador, sí que es verdad que se asocia bastante mejor que Oyarzábal, a mi modo de ver, y que tras ese primer pase busca mucho mejor el espacio, busca romper, busca... Bueno, también Oyarzábal es que ahora ya, igual ya no lo busca tan bien como antes, no, hombre, pero ese primero Oyarzábal, quizás... cuando vemos a este chico jugar en banda, y sí que a diferencia del capitán de la Real, de Mikel Oyarzábal, este sí que toca más línea de fondo, tiene bastante más profundidad, le da bastante más amplitud al equipo, no lo sé, yo creo que sí que se puede como asemejar, ¿no?, este tipo de delantero que tiene ahora la Real, pero a ver en qué desencadena este jugador. Hombre, yo creo que es un perfil diferente, que no está en el primer equipo porque sus cualidades más potentes, digamos, más... Bueno, las que más destacan no son las que más destacan de Oyarzábal, porque es ese, sobre todo ese físico, esa intensidad, esa energía con la que va también en la presión. Ahora hablaremos, si quieres, en eco de esos momentos sin balón, digamos, que realmente es cuanto más tiempo pasa un jugador en un partido, ¿no? Evidentemente. Y yo creo que una de sus cualidades más potentes es esa, ¿no? Porque presionan con una energía, con una constancia y una insistencia que primero hace incomodar mucho a los defensas rivales, evidentemente, porque tienes un tío siempre que seguro que piensan que pesado es porque no para de ir una y otra vez con insistencia, y luego también que contagie un poco a los compañeros, ¿no?, al resto, pues sí. Ese tipo de jugador que cuando lo ves ir a muerte a todos los duelos, a todas las presiones, te hace ir a ti también para no dejarle vendido, por así decirlo. Yo creo que esa sería su principal cualidad, junto con balón, diría, más la potencia de disparo, y que es un jugador que, aunque no lo parezca, puede dejar acciones técnicas muy, muy buenas. Por eso digo que a mí tampoco se me asemeja tanto a Oyarzábal, porque creo que sus cualidades más grandes, que son esas cualidades físicas, de energía, de insistencia, y de ese tren inferior, no las tiene Oyarzábal, aunque sí que coincido que quizá se parece en el perfil de 9 cuando lo sea, si es que lo juega ahí, de que no es tan rematador ni 9 de área para fijar centrales, sino que sale más de esa zona de influencia del 9. A ver, también hay que apuntar que Marías Correna no es un driblador como tal, no es un tío de hacer florituras, filigranas, sino que tiene un muy buen primer control. Y que tras el primer control sale muy bien al regate y consigue superar a su marcador. A ver, en cuanto a lo que decías, el trabajo sin balón, yo lo único que le veo es un defecto, porque sí es verdad que tiene mucha garra, que tiene mucho ímpetu al ir y que no escatima en esfuerzos, pero creo que le cuesta leer un poquito a la hora de interceptar esos pases, que muchas veces se lanza a lo loco, y quizás deba de esperar un poquito para ver qué es lo que está haciendo el central o el lateral, en caso de que le toque ir a presionar a banda, y no echarse como pollo sin cabeza hacia el jugador. Bueno, es verdad que todavía, a ver, sigue siendo un chaval de 19 años que está en etapa de formación, y quizá para un bloque más medio, más pasivo, pues te complicaría un poquito más, porque sí que es verdad que como decimos, esas ganas de ir quizás a todos los duelos y saltar muy rápido te pueden hacer a veces saltar antes de tiempo, que le puede llegar a pasar. Pero yo creo que la Real sí que acostumbra a presionar bastante alto y con bastante intensidad, y para ese perfil es que te va a dar, no es que te vaya a cumplir, es que te va a dar un 100% de lo que desearía Imanol, yo creo, poniéndolo en banda a la hora de presionar. Sí que es verdad con lo que dices, que puede ir a veces muy, muy como un pollo sin cabeza, como dices tú, pero nada que empiece a medir un poquito más y que sepa aplicar bien esa energía, que yo creo que la Real la aplica muchas veces en presión, y que con un bloque que vaya alto y que acompañe esa presión que hace él, creo que puede ser muy, muy útil y le puede dar muchísimo trabajo en ese sentido a Imanol, y que ya lo puede ser, de hecho. Sí, yo diría que sí, que a la Real le puede venir muy bien ese tipo de perfil. De hecho, es que yo... No sé si la Real tiene algún perfil parecido, pero yo diría que no, porque estaba pensando que si será el Becker tirando en banda, pero es que ni siquiera, porque es otro tipo de jugador muy diferente. Además, yo le veo a Marías Correna que dentro del área tiene otro temple, tiene otro saber estar, no se pone nervioso a la hora de definir, tiene un golpeo un poquito seco, le pega bastante bien, utiliza muy bien, como decíamos antes, el cuerpo para buscarse ese espacio, no sé. A mí sí me parece un buen recurso que sí deberían ir incorporando el primer equipo más veces. Sí, estoy de acuerdo. Es que yo creo que está ya para sumar. La temporada de la Real, que no está siendo muy allá, porque además tenían esa bala final, ¿no?, de la Copa del Rey, que estuvieron a puntito de conseguirlo, pero también acabaron eliminados. Yo creo que puede sumar mucho, como digo, porque además es que es un atacante que lo definimos como atacante quizá porque yo creo que no está todavía
100% definida su posición, que es una cosa muy habitual en jugadores que vienen de categorías inferiores, porque al final es lo lógico, ¿no? Que aprendan a jugar en diferentes posiciones para que luego estén preparados cuando llegue a la élite a ocupar esa vacante que no siempre va a ser la misma. Pero yo creo que siendo un atacante no es nada egoísta, o sea, es un jugador que entiende bien el juego desde la colectividad, digamos. Si tiene que buscar el pase al compañero lo busca, pero al mismo tiempo decide bien también cuándo pegarle. Tiene un golazo, de hecho, en la jornada 2 contra el Baracaldo, que le pega prácticamente desde el centro del campo y tiene ese desparpajo para cuando hace falta meter un golpeo de fuera del área, un zapatazo espectacular. Pero también cuando tiene que tener la cabeza fría en un contragolpe, en un tal, entiende muy bien el juego de decir, vale, aquí tengo que abrir a banda y no me la tengo que fumar, como se dice. Bueno, es que de hecho en la Real Sociedad B quien lleva el peso de los goles es Mikel Gotti, y si vemos muchas veces acciones de Matías Currena de pisar línea de fondo y combinar con Gotti para que este acabe rematando desde fuera del área, o sea, es bastante llamativo ver como un delantero de cualidades buenas a la hora de definir es muy, muy generoso a la hora de repartir asistencias, de dar, o sea, de contribuir al gol de diferentes formas. Sí, yo sí lo veo esto, sí, bello. Además es que yo creo que es un jugador que tiene muchos recursos, que es lo que comentas, que igual no te esperarías de él, porque tú lo ves y parece típico 9 quizá súper rematador, de ocupar el área, de golpear con los centrales porque tiene ese cuerpo tal, y que no parece muy regatador. Es verdad que no lo es, pero yo le he visto acciones técnicas de muchísimo nivel que quizá no tienen tanta continuidad. Es decir, el tema de la técnica es algo que yo creo que tiene que pulir todavía en esas conducciones, esos controles que a veces se le pueden llegar a ir, porque no es el jugador más fino, pero creo que eso está evolucionando mucho y que tiene muchos recursos que si los consigue aplicar, digamos, con continuidad y que siempre le salgan bien, también puede dejar algún detallito de mucha calidad porque la tiene este chico. Sí, yo creo que sí que tiene calidad. Eso es lo que te decía antes. Yo creo que el primer control siempre lo hace bien. Siempre muchas yo veces... no estoy tan de acuerdo con eso. Yo diría que sí. Yo muchas veces ves a la Real que utiliza un bloque, o sea, la Real B que utiliza un bloque un poquito más bajo porque le están apretando un poquito más, y Matías Currena, como el hombre más adelantado, siempre a veces le envían unos melones que él acaba acomodando y sabe sí, o sea, para acabar ese primer para control. En espaldas sí, pero yo creo que en espacios reducidos, cuando empieza a conducir, ya empieza a dar 1, 2, 3 toques, es más fácil que se destartabille la jugada. O sea, no es un jugador que tú le digas qué fino es, no es eso, pero al mismo tiempo, como digo, sí que ha llegado a dejar algunas acciones técnicas que dices, hostia, cuidado, aquí yo que sé, este caño, esta pisada, también lo sabe hacer. Por eso digo que eso, si lo va trabajando y va evolucionando en ello, creo que puede convertirse en un jugador muy, muy completo, digamos, de tener muchos recursos, porque ya tiene el recurso del físico, ya tiene el recurso de ese cuerpeo, de meter culo, de sacar un poco espalda, de aguantar de espaldas a la portería, pero también le va añadiendo cada vez más cositas. Yo creo que respecto a lo que era el año pasado en la Real C, que también fue el mejor jugador de la Real C la temporada pasada, con ese 10 a la espalda, y por eso acabó subiendo a la Real B, y que cada vez es más fino técnicamente y le va añadiendo más recursos a su fútbol, y eso lo hace, pues bueno, cada vez más capacitado para la élite. ¿Dónde te encaja en el primer equipo? ¿Jugando como nuevo o jugando en banda? Yo creo que es que la Real necesita un 9 como el Comer, y este chico le puede dar muchísima energía. Lo que tengo más dudas es que, como decimos, no es ese goleador nato, lleva 6 goles, que está bien, pero no es un jugador tan goleador. Creo que quizá para entrar en dinámica del primer equipo me encaja más en banda, y una vez ya esté más adaptado a la categoría, al equipo y a la exigencia de lo que es ya un equipo, bueno, a nivel europeo, veremos si este año se clasifica o no, puede evolucionar a ser el delantero centro titular, porque creo que es donde más necesidades tiene la Real, porque en bandas está Cubo, está Barrene, tiene perfiles ya más asentados, digamos. También ha jugado ahí Sergio Gómez, está el propio Xaldo Becker, aunque tiene muchas lesiones, pero creo que ahí es donde más me encaja, sobre todo porque a la hora de la presión me parece que es una ubicación que quizás estás menos expuesto, porque lo que tú comentabas, si es el 9 y presionas mal, igual un pase al pivote ya por dentro te rompe mucho más el equipo. Si vas desde el extremo presionando al lateral y haces bien la trayectoria, pues tienes más las de ganar y menos que perder. Y creo que por ahí se puede ir asentando y luego dar el salto a ser el 9 titular, que es una posición muy especial, porque hay que meter goles, porque en la Real no es nada fácil ser un 9. Es que a mí me da la sensación de que no le beneficia jugar como único a punta, porque o sea, le hemos visto jugar o con 2 puntas o tirado a banda. Sí, yo creo que puede ser un enganche también. Pero es que yo no lo veo como casi un segundo delantero, porque tampoco te hace ese rol de media punta, ¿no? Pero yo creo que como un segundo delantero, como... Bueno, es que te voy a decir, claro, pero tú te voy a decir como un Lautaro, pero es que... Pero no vas a adaptar el sistema para un chaval que acaba de no, subir, por eso lo digo. ¿Tú dónde lo ves ahora mismo? O sea, ¿coincides conmigo en que ahora mismo si se llega a entrar al primer equipo quizás sería en banda?
Es que no estoy. No Porque estoy. yo coincido que como punta único no lo hemos visto tanto o no lo veo tanto. Le veo más como teniendo otro jugador con el que se pueda asociar, que pueda ser quizás el otro el que ubique más a los centrales, el que los marque más y él con un poquito más de libertad para entrar en... También hay que pensar cuáles son las variables de la Real Sociedad. Tenemos en la banda derecha que juega Cubo, por la izquierda juega Barrena, en punta juega Oyarzábal o Óscarson. En banda derecha creo que estaba también Seraldo Becker y por la izquierda ahora mismo no recuerdo quién está. Bueno, Sergio Gómez puede jugar por ahí Sergio también. Gómez, que es un jugador súper versátil, juega un montón de posiciones, pero quizás lo menos arriesgado. O sea, a mí me gustaría verlo jugar en punta. Donde menos arriesga poniéndolo a Imanol, yo creo que es jugando en banda izquierda. Pero yo creo que como va a explotar como futbolista, va a ser en el centro, jugando desde el centro. Porque también, a ver, cuando... Entonces coincides conmigo un poco, ¿no? Sí, que yo en creo banda que es donde está ahora mismo un poquito más... No es vacante, pero bueno, ese hueco que puede ocupar él sin hacer mucho ruido. O sea, si lo vemos como está jugando ahora mismo, que los viene incorporando en banda, o sea, la lógica es que acabe ganándose una posición por ahí. Pero yo creo que va a acabar jugando en el medio. Yo lo que creo es que va a acabar jugando en el medio y a mí sí me gustaría que fuese un jugador que acabase jugando en el medio y si fuese acompañado con alguien más, mucho mejor. Porque yo creo que es un jugador que saca sus mejores cualidades teniendo a alguien por delante. Alguien que te pelee más los balones. Y sí. Yo creo que más allá de si puede ir jugado, o sea, tirado a banda o tirado al centro, que eso ya iremos viendo en un futuro, a ver cómo desencadena su posición, yo creo que es un jugador que tiene cualidades para ocupar ambas posiciones. A mí la duda que me genera, siendo delantero centro único, sobre todo es quizá ese puntito que le falta de velocidad y de remate. Sí. Porque no es un jugador que, como hemos comentado, que lo hayamos visto rematando ni un centro lateral, ni de cabeza, ni por abajo, que tampoco es la Real es que sea un equipo súper centrador, ni mucho menos. No. Pero igualmente creemos que ese delantero igual sí que debería tener esas cualidades y tampoco es muy rápido en el giro. No es velocidad lo que le caracteriza ni en el giro, ni en conducción, ni tampoco yendo al espacio. Por eso creo que quizá un perfil en banda que se mete por dentro para asociarse también muchas veces, o incluso lo que tú dices, yo creo que lo ideal sería de segundo punta, digamos, con otro delantero que sea mucho más rematador de área y él con un poquito más de libertad, que coincido que quizá el carril central es donde más daño puede llegar a hacer, porque al final los buenos todos acaban jugando por el medio. Sí. Pero es complicado ahora mismo en esta Real Sociedad, yo creo que le den la titularidad del 9, aunque no es descartable, porque ya te digo que es una posición que está siendo un quebradero de cabeza total para la Real Sociedad en los últimos años. Entre Andrés Silva, Omar Sadik y Óscarson están que se quieren pegar un tiro, o sea, es que es normal. No, a ver, es que por todos los que ha apostado no le ha acabado saliendo ninguno de ellos bien. También lo que dices es que ya de por sí al jugador le sale tirar todo el rato para el medio, porque también jugando en banda es un tío que echa un mogollón de diagonales, que deja el carril libre para Balda. Y que acaba ocupando posiciones centrales, que muchas veces incluso llegando de segunda línea que se parece que es indetectable. Ahora una pregunta que te hago es ¿qué pasa? O sea, ¿qué harías la temporada que viene con este chico? ¿Lo mantienes en el segundo equipo? ¿Lo mantienes en el primer equipo o lo mandas cedido? Vale, y te pongo la... O sea, el punto de que si sube que sube la Real Sociedad B. Pongámonos que sube la segunda. Sí. Claro, eso cambia cosas. Vamos a hacer, si te parece, un repaso un poco del perfil. Dale. Y respondemos estas preguntas para cerrar el vídeo. Está apuntados aquí, vale. Puntos fuertes, sobre todo, ese tren inferior y tren superior, ¿sí? Ese físico, esa potencia, esa agresividad. También ese carácter de ganador, de competidor nato y que puede llegar a contagiar a sus compañeros. Luego, el golpeo creo que es muy bueno también. No lo hemos comentado porque es verdad que en la Real está Mikel Gotti, que saca todo el balón parado, que es también un fenómeno en este sentido, pero le hemos visto también a Mariez Currena poner muy buenos centros y tiene un buen golpeo. Y le pega muy, o sea, es un golpeo súper seco, súper potente y tiene muy buena colocación, la verdad. Como comentamos, duelos, sobre todo terrestres, que no solo ganarlos, sino disputarlos absolutamente todos y ser un dolor de cabeza para el rival. Y aunque no sea un regateador nato, aunque su técnica no sea la más fina, nunca ha sido una limitación para él tampoco, que me parece muy positivo, que sabe sacar rendimiento de toda esa potencia física que tiene, de ese golpeo también que lo tiene muy bueno, y que la técnica nunca ha sido una limitación, aunque no sea tampoco una virtud, que creo que eso va a ir evolucionando y puede ser que incluso llegue a ser uno de sus puntos también fuertes. Y luego, una cosa que no hemos comentado así rapidito, es zurdo, pero le pega bien con la diestra. Claro, es que le pega bien con las dos piernas. Utiliza las dos piernas cuando lo necesita, utiliza la mala cuando lo necesita, no tiene ningún miedo.
Y también tiene potencia de golpeo con la diestra, o sea que eso también punto a favor, porque puede jugar en las dos bandas precisamente por eso. Y luego, bueno, para terminar, un poco los puntos débiles o cosas que más le faltan. El desborde, El la velocidad desborde punta. y la velocidad punta. No es un jugador ni muy fino ni regateador, ni que se vaya ni que vaya a ganar en velocidad por ejemplo, a un lateral rival, pero igualmente Lo suple con las combinaciones lo con los suple compañeros. mucho con la asociación y con ese físico para ganar los duelos. Luego, el juego aéreo, que sobre todo si eres 9 pues suele ser importante en algunos equipos, en otros no tanto, por suerte en la Real quizá no tanto, pero no tiene ese juego aéreo potente porque tampoco tiene la altura. Y luego pues que no es un rematador dentro del área, todavía no le hemos visto esa faceta de killer que yo creo que la podría llegar a desarrollar, porque sí que anticipa bastante bien y se sabe ubicar bastante bien de normal para ganar esos duelos que son más trastabillados, digamos, sobre todo en el centro del campo cuando se aleja de esa zona del 9, pero si aprende a ganar esos duelos en el área, también puede llegar a convertirse en eso, aunque todavía no le hemos visto tanto esa faceta de rematador. Y bueno, yo creo que hasta aquí su repaso un poco como perfil de futbolista y más todo lo que hemos comentado en el vídeo, por supuesto. Y respecto a qué hacer el año que viene, yo creo que, claro, es complicado decirlo ahora porque depende también un poco del mercado de la Real, de si sigue Manolo o no, porque luego puede llegar un entrenador que no confía en él y se va todo el trabajo, bueno, a dar un pasito atrás, ¿no? Eso sería normal. Yo creo que si la Real B sube, le vendría bien un año en segunda división, fútbol profesional por primera vez. Creo que la primera federación se le queda pequeña. Puede ser. Creo que la primera federación se le queda muy pequeña y lo vimos contra el Rayo Vallecano. Yo creo que sí está para dar un salto a una segunda división y si no, no lo ves en un equipo de primera cedido, algún recién ascendido. Si sube el Mirandés, ojo, me encaja, pero vamos. Es verdad, en el Mirandés, sí, ¿no? sí. Sí, por perfil de jugadores, ¿no? Pero sí. Pero sí, yo lo veo cedido en segunda, o sea, ya te digo, incluso en un Mirandés, aunque no suba, en un equipo de este perfil, está saliendo muy bien a la Real la cesión de Gorrochategui, por ejemplo, que seguro que el año que viene forma parte de la primera plantilla. Y yo creo que a Mariez Currena le vendría bien una cesión y tocar el fútbol profesional un poquito antes de llegar al primer equipo, en un equipo de segunda. Creo que sí que puede ser la progresión adecuada. Ahora bien, está quemando etapas muy rápido. Recordemos que el año pasado estaba en la Real C, este año está en la Real B y ya debutó con el primer equipo y de hecho incluso metiendo gol en primera división. Y la lógica de de quemar etapas rápido sería llegar ya al primer equipo. Es que es lo que te digo. Porque encima... John Martín, por ejemplo, no ha tenido ninguna cesión ni nada, sino que ha subido directamente y ya forma parte de la plantilla. Sí, no ha tenido muchos minutos, pero de todas formas... Sí que es verdad que lo que nos lleva a pensar el ritmo que lleva hasta ahora es que juega con el primer equipo. Y también, sobre todo, que para los pocos minutos que ha tenido, que ha hecho goles. Es que eso es quizás lo más jugoso del jugador o lo que más lleva a ser impulsivo con un jugador recién subido, que es que si tiene gol, es que lo tienes que poner. Es que le tienes que dar minutos. Y cuesta mucho que ver que después de que marque goles se vaya cedido a otro equipo de menor nivel. Bueno, a ver, sí, o sea, entiendo lo que dices y es verdad, pero tiene un gol, tampoco más, en el primer equipo, y en la Real B lleva 6, que no está mal, pero tampoco es una cifra para llevarse las manos a la cabeza. Yo creo que lo ideal desde nuestro punto de vista, y sin estar dentro, evidentemente, de la estructura de la Real, que ellos lo sabrán mucho mejor que nosotros, sería quizás una cesión para verle en el fútbol profesional un año y después dar el salto. Ahora bien, si consideran que fichar un 9 es muy caro, porque lo es, que ya han gastado demasiado dinero en esa posición sin sacar rentabilidad, que quizá lo han hecho, pero no sé cómo están las cuentas exactamente, pero otros 20 millones por otro delantero como han hecho con Oscarson. Que está cedido Carricaburu, creo, y está cedido Umar Sadik. En el Racing, sí, y Umar Sadik en el Valencia, efectivamente. Si consideran que deben suplir ese puesto con alguien como Mariez Currena, pues no se me haría súper extraño, pero yo creo que lo mejor sería un segunda división para que siga progresando y luego ya dar el salto al primer equipo. Bueno, pues con esto podemos cerrar el análisis y el vídeo de hoy, ¿no, Pello? Pues sí, comentadnos un poco qué os parece este jugador, si lo habéis visto mucho, poco, dónde le veis vosotros el año que viene, y comentad también si creéis que hay alguna otra perla, como Dani Díaz, por ejemplo, de la Real Sociedad B, que pueda llegar próximamente al primer equipo.